Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este canal. Soy Pablo Brunet y si me venís siguiendo desde hace algunos videos y has visto qué soluciones tenemos hoy para negocios, empresas, principalmente para lo que es atención al cliente y contactabilidad automatizada de clientes, sabes que la principal plataforma que utilizamos es Chatbot Builder para hacer este tipo de soluciones, y esto que estás viendo en pantalla es precisamente esa plataforma. Chatbot Builder es una herramienta que no solo te permite ser muy versátil y flexible a la hora de configurar los distintos flujos y por supuesto conectarlo a distintos modelos de lenguaje como OpenAI o Gemini, sino que también tiene la posibilidad de darle al usuario, en este caso al negocio, a la empresa que implementa este chatbot, la posibilidad de hacer una gestión efectiva de sus propios flujos de trabajo, bandejas de conversación a través de los canales principales de atención al cliente, como pueden ser WhatsApp, Instagram o Facebook, ¿sí? Entonces, utilizamos esta herramienta porque nos brinda una interfaz muy simple, muy fácil de entender y a su vez nos permite lograr resultados muy efectivos que automatizan un punto de dolor muy grande de todos los negocios, que es precisamente la gestión de la atención al cliente de cada día. Esto que estás viendo acá, ya sé, es muy probable que no entiendas de qué se trata y por eso es la razón de ser de este video. Voy a empezar a mostrar un poco cómo está configurado este agente, que si lo ves en el título es un multiagente. Los agentes es una palabra que se está utilizando mucho y se va a utilizar mucho más en 2025, pero un agente básicamente es una unidad o un ente que tiene la posibilidad de capturar información, de ingresar un periodo de razonamiento sobre esa información que le ingresa y de poder tomar una decisión. Si bien hay muchas acepciones y este concepto de agente se puede trabajar de distintos puntos, yo también trabajo el concepto de agente desde N8N con distintas configuraciones de flujos. En este caso, vamos a trabajar con un agente o una serie de agentes interrelacionados que tienen en particular una serie de funciones distintas, y en este caso lo vamos a trabajar para el caso de una agencia de seguros. Los seguros, si conoces un poco el sector, las compañías de seguro tienen habitualmente intermediarios. Hay un gran grupo de intermediarios que no necesariamente son empleados de la compañía y que se llaman productores, asesores de seguro, o en tu país no sé cómo se llamarán, pero generalmente son asesores que intermedian entre el usuario final y la compañía que brinda el servicio y que por supuesto es la que asume el riesgo de siniestralidad en el caso de que el usuario tenga algún accidente o se dé alguno de los siniestros previstos en la póliza de seguros. Esta gente lo que tiene la posibilidad es de ser intermediario y de atender al usuario de una manera mucho más cercana y de una manera que quizá una compañía no esté capacitada. Entonces, tiene un rol central porque es la principal fuerza de ventas y la principal fuerza donde la imagen y el reconocimiento de una compañía se posiciona, ¿sí? Entonces, en este caso, como sé perfectamente, ya que he trabajado más de 5 años en una compañía de seguros y conozco muy de cerca la problemática del agente de seguros, hemos desarrollado una solución que tiene que ver con poder automatizar ese primer contacto en frío que tiene un asesor de seguros con un cliente potencial o con un lead, como se dice en la jerga. Y precisamente como ese lead tiene una serie de consultas y a su vez tiene la necesidad muchas veces de pasar una cotización de su propia póliza de seguro, que es el servicio central de una agencia de seguros, nosotros a través de este agente multiagente vamos a lograr capturar, por un lado, mostrar toda la información que sea relevante para ese usuario, para que pueda conocer mi agencia, para que pueda conocer cuáles son, por ejemplo, datos relevantes de datos de contacto, datos de los horarios de atención, no sé, la dirección del local comercial donde atendés, o mismo las personas que están a cargo de distintas áreas dentro de la agencia de seguros. Y por el otro lado, una función muy puntual de poder gestionar la cotización de distintas ramas de seguro. Así que si estás de acuerdo, vamos a empezar a ver cómo está configurado no solamente esto, sino todo lo que está detrás, todo el backend, no solamente las funciones, sino la configuración de los mismos agentes, así como los flujos complementarios que se van disparando a medida que una interacción va tomando determinados caminos y por supuesto nuestros agentes detectan la intención del usuario, ¿sí? Vamos a ver, en primer lugar, vamos a irnos a la parte de flujos. Vamos a ver que tenemos una serie de flujos interconectados donde tenemos, como te decía, nuestro flujo por defecto, que es este que estamos viendo en pantalla acá, ¿sí? Lo expando un poquitito para atrás para que veas cómo está configurado. Es un poco complejo de ver, pero vamos a ir desgranándolo de a poco.
Y por el otro lado, todos los otros flujos que están vinculados, ¿sí? En este caso tenemos un flujo de imágenes recibidas, un flujo de contacto asesor, cotización otros, cotización de accidentes personales, hogar, automotor, moto y cotización comercio, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una gran lista de seguros, ¿sí? Hay más seguros. Tenés seguros de caución, seguros de responsabilidad civil. Hay muchos seguros que no son tan frecuentes, entonces como no queremos tener tantos flujos vinculados para que no se haga demasiado compleja esa interacción, lo que hicimos fue dejar los principales flujos de consulta, que son estos 5 acá: cotización, accidentes personales, hogar, automotor, moto y comercio, que son los más habituales de parte de los clientes, y directamente pasar a contacto asesor, a aquellas consultas que por lo general el asistente no tiene cargada en su base de conocimiento, que pueden ser consultas un poco más complejas. Por ejemplo, si una persona no puede pagar y necesita un plan de refinanciación, es posible, o por lo menos para el caso de esta agencia, que sea necesario tomar una decisión particular, manual y hasta negociada incluso con la compañía. Entonces el asistente, nuestro chatbot, no puede resolver eso y lo vamos a contactar directamente a un asesor. Pero en cotización otros, que es este flujo que ves acá, es donde nosotros vamos a hacer directamente los distintos, distinta captura de información, y esa captura de información la vamos a estar enviando a administradores. No me quiero adelantar y quiero mostrar un poco por dónde partimos, ¿sí? Entonces, tenemos, como te decía, esta serie de flujos que están todos interrelacionados y parten de nuestro flujo por defecto. Vamos a pasar a la parte de agentes. Yo utilizo agentes desde que está esta funcionalidad. Sabés, si has utilizado Chatbot Builder, que tenés distintas formas de configurar. Al menos si no recuerdo mal, tenés 4 formas de configurar. Una, por un lado, es agregar directamente tu prompt sobre tu integración de OpenAI, ¿sí? Directamente acá, vos podrías poner tu prompt y dejar la respuesta automatizada por defecto para que ese prompt vaya resolviendo cosas. Es muy difícil de manejar a veces la interacción cuando uno tiene que detectar, o cuando pretendemos que el bot detecte alguna intención y que a partir de eso salque un disparador. Pero por otro lado también podríamos tener directamente nuestros prompts metidos en bloques dentro de nuestros propios flujos, ¿sí? Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, vamos a expandir un poco más, si hiciéramos acá y directamente fuéramos a acciones y pusiéramos un bloque de OpenAI, nuestro bloque de OpenAI nos va a mostrar la posibilidad que nosotros le pongamos el prompt acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede y cuál es la principal complicación que tiene esto? Que si nosotros queremos usar ese mismo agente, esa misma configuración, en un flujo complementario o en otro momento de nuestro flujo principal, vamos a tener que copiar y pegar nuevamente el prompt, y eso suele ser un poco más complicado, ¿sí? Sobre todo si después queremos hacer modificaciones, y si querés hacer modificaciones sobre el mismo prompt, vas a tener que irte bloque por bloque y haciendo las modificaciones correspondientes, a diferencia de manejarlo desde un único lugar, ya sea como un asistente o como un agente, y que eso ya directamente impacte en cualquiera de los bloques donde lo estés utilizando, ¿sí? Entonces, en este caso yo utilizo agentes. Los agentes, y esta funcionalidad la vas a ver siempre acá entre agentes y asistentes. Los agentes tienen la particularidad, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Están muy bien explicados en los canales de Chatbot Builder. Por un lado, los asistentes se van a usar siempre que necesites tener algún archivo agregado, adjunto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podrías tener información del negocio que no quieras pegar directamente sobre el System Prompt y quieras poner un archivo para que ese asistente pueda acceder a ese archivo y pueda leerlo. Yo no lo utilizo por dos razones, principalmente porque no he tenido buenos resultados a la hora de la lectura de los archivos, sobre todo si son archivos largos y si son archivos poco estructurados, pero sobre todo por el tema de latencia. Creo que hay un tema de latencia donde los asistentes responden más lento, y los agentes, dicho por los mismos desarrolladores de Chatbot Builder, los agentes son mucho más rápidos a la hora de poder resolver las cuestiones y sobre todo a la hora de la respuesta. Pero sobre todo y fundamentalmente es que manejan el mismo Thread ID. El Thread ID es el identificador único de la conversación, de la interacción que estamos teniendo con un usuario. Entonces, si nosotros tenemos distintos agentes configurados, siempre estos agentes van a estar utilizando el mismo Thread ID, y por ende van a tener un contexto de la conversación donde no vamos a tener que forzar a agregarle, por ejemplo, un campo personalizado como fuera un chat history, para que podamos darle en contexto a la gente, sino que automáticamente ese Thread ID nos va a permitir tener una conexión
a lo largo de toda la cadena de decisión de distintos agentes que van a utilizar la misma interacción y la misma información del usuario para poder resolver sus cosas, ¿sí? Entonces, habiendo aclarado eso, esto da para mucho, para meterse mucho de manera conceptual, pero básicamente son las dos alternativas que yo sugiero que se tengan en cuenta. Entonces yo utilizo agentes principalmente por esa razón y porque sobre todo tienen un periodo de latencia mucho menor. Fíjate acá que cuando yo me voy a agentes, vas a ver una serie de agentes que son muchos agentes y esto es donde está el corazón de la solución, ¿sí? Cada uno de estos agentes tiene en particular una determinada decisión que tiene que tomar. En este caso, tanto agente de imágenes como estos agentes de imágenes los hemos desconectado básicamente de nuestro flujo porque es una alternativa B que no me voy a detener en este video a mostrarla, pero es una alternativa B a lo que sería la captura de imágenes de parte del usuario, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es trabajar principalmente con un agente enrutador y con una serie de agentes que tienen funcionalidades dependiendo del área. Imagínate que si fueras una agencia de seguros, tenés distintas tareas o responsabilidades. Imaginémonos que tenés una persona para cada una de estas cosas. Tenés una persona que se encarga de resolver todo lo que tenga que ver con coberturas y cotizaciones. Tenés una persona responsable de todo lo que son la gestión de siniestros. Otra persona, perdón, que es agente de cotización, es decir, que lo tendría separado de la información de cobertura, es decir, no necesariamente brinda información sobre coberturas o asiste, sino que solamente captura los datos y pasa a cotizar. Por el otro lado, podrías tener un agente de recepción, que es una persona en la que típicamente te va a atender cuando vos ingresás a un local. Y por el otro lado, un responsable de administración, que es el que se encarga de las cuestiones que tienen que ver con tareas administrativas, burocracia, medios de pago, transferencias y demás, ¿sí? Entonces, cada uno de estos agentes está dotado de una funcionalidad específica, pero principalmente partimos de un agente enrutador y esto es una configuración que se utiliza mucho en lo que son ecosistemas de agentes, que ya después voy a pasar a hacer un video específico de eso. El agente enrutador es un agente que te permite a partir de un input tomar esa información que me ingresa y básicamente decidir y asignarle una palabra para que tome un determinado camino, ¿sí? Si yo tengo en este caso el camino del agente de siniestros, el de cotización, el de coberturas, el de recepción y el de administración, este agente rutador básicamente tiene que decidir rápidamente por qué camino va a tomar esa interacción. Te voy a mostrar un poco cómo está compuesto el prompt de ese agente enrutador. Y ese agente enrutador solo lo vamos a estar utilizando en uno de nuestros flujos, que es en esta acá, que es donde va a estar ingresando el primer input de la conversación de la gente. ¿Sí? Fíjate que en este caso no vamos a imprimir la respuesta, ¿sí? Directamente lo que vamos a hacer con la respuesta de la gente no la vamos a mostrar en la interacción, por eso la tenemos un campo de texto y con un campo personalizado de texto, sino que esa respuesta de la gente que queda interna es la que nos va a servir a nosotros para poder enrutar, ¿sí? Dependiendo lo que el cliente quiera y hacia dónde va a estar siendo el enrutamiento principal, ¿sí? Fíjate acá, si nos vamos al agente enrutador, tenemos esto, que es que el objetivo de la gente es analizar el mensaje del usuario y determinar a qué agente debe ser redirigido, ¿sí? En este caso, cuando nosotros tenemos esta redirección, vamos a responder, por ejemplo, únicamente con un nombre del agente apropiado, y ese nombre del agente apropiado es el nombre que nosotros vamos a utilizar exactamente en los agentes que tenemos configurados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el usuario le dice, un cliente pregunta por cuál es la mejor cobertura para su auto en caso de accidentes, la salida, el output de este agente va a ser agente de coberturas. Recordad que esto no va a ser impreso en la interacción, solamente nos va a servir a nosotros para que cuando hagamos nuestro flujo principal lo podamos enrutar y nos vaya directamente a nuestro agente de coberturas. Fíjate acá, si el usuario no ha pasado por una cotización, que es este condicional o el clásico if, nos va a estar mandando por este lugar que es el enrutamiento principal, ¿sí? Y este enrutamiento principal nos va a agregar en una respuesta que sí, como te digo, va a ser interna, que es este campo personalizado que se llama respuesta enrutador y lo va a asignar en este caso, por ejemplo, si la consulta del usuario fuera esta, lo va a asignar a agente de coberturas. Y cuando se vaya a agente de coberturas, ¿sí? Ese agente de coberturas va a pasar por este condicional y ese condicional, o por lo menos la interacción, va a venir por este camino,
acá va a haber otro condicional nuevamente que va a tener que ver con el tipo de mensaje que nosotros le estamos imprimiendo, ya sea texto, imagen, archivo, audio, ¿sí? Y en el caso de que sea un texto, por ejemplo, vamos a estar enviándolo acá y vamos a tener, sí, una respuesta impresa de quién, de nuestro agente, en este caso, de coberturas, ¿sí? Que el agente de coberturas tiene la misión de mostrarte información específica de las coberturas que tenemos en este caso en nuestro servicio de seguros, ¿sí? Estos ya sean cobertura, pueden ser de distintas compañías, pueden ser de distintas ramas, todo tiene que ver con la configuración de la base de conocimientos que le demos a esa gente, ¿sí? Pero fíjate que si, por ejemplo, el cliente menciona que son correctas las imágenes enviadas anteriormente, acá va a haber un agente de recepción, y esto lo vamos a ver un poquitito después, que tiene que ver con cuando ya se avanza en el proceso de cotización, nosotros lo vamos a mandar en este caso a un agente de recepción para que sepa que ya se enviaron esas imágenes. En este caso, por ejemplo, si el cliente consulta sobre los medios de pago, lo vamos a mandar a un agente de administración, que lo vas a ver acá, ¿sí? Ese agente de administración va a venir por un flujo muy similar, estos flujos están copiados y pegados, solo que los distintos lugares por donde va a estar pasando van a estar vinculados con un agente distinto, que en este caso va a tener esta funcionalidad que es la de ser un agente de administración, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos todo nuestro flujo configurado. Más adelante vamos a ir viendo también, y esto si no lo has implementado nunca, esto tiene que ver con cómo procesar, por ejemplo, este bloque procesa la información que viene a través de texto o a través de, en este caso, a través de audio, y la transforma en un audio para poder imprimirla como un audio, ¿sí? Es decir, que la respuesta no va a ser en texto, sino que va a ser como audio, ¿sí? Esto depende mucho de la decisión de negocio, quizá vos a un mensaje de audio podrías responderlo con un mensaje de texto. Todo depende de ciertas decisiones que se quieran con respecto a la configuración del chatbot principal. Pero básicamente, este es nuestro lugar principal, ¿sí? En esta primera situación donde una persona llega en frío y esta persona intenta comunicarse. Por lo cual, el agente enrutador empieza a tomar esa decisión y ya va redireccionando los distintos flujos hacia donde nosotros queremos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a tener este agente enrutador, como les decía, y vamos a tener el agente de cobertura, que es el que va a dar información sobre coberturas. Vamos a tener un agente de siniestros que va a dar información sobre siniestros. Un agente de cotización, muy importante en este caso, que es el que nos va a brindar la posibilidad de cotizar un determinado seguro. Un agente de recepción y un agente de administración que van a tener también sus propias funcionalidades, como te digo, como si fueran un equipo de personas trabajando con un determinado alcance y una determinada cantidad de tareas y responsabilidades. Entonces, el agente de cotización es uno de los que particularmente más nos interesan, porque este es el que va a estar interactuando, pero no solamente interactuando, sino también redireccionando los distintos flujos dentro de su propio bloque. Es decir, que va a poder disparar a otros agentes que van a ser los agentes que luego van a estar solicitando, en este caso, imágenes, ¿sí? El agente de cotización tiene como flujo principal, como función principal, poder tomar esa cotización a partir de una captura de datos. Esa captura de datos la vamos a ir teniendo directamente en las funciones asociadas al tipo de cobertura que la persona quiera. Entonces, ese agente está vinculado en particular con todas estas funciones. Fíjate que acá tenemos cotización automotor. En el caso de la cotización automotor, si la persona se acerca y dice que quiere cotizar un auto, el agente va a estar solicitando toda esta información: nombre, email, marca, modelo, año de fabricación y patente, que son al menos algunos datos básicos que nosotros podemos tomar como para empezar a hacer una cotización manual. En esto quiero ser claro, las distintas compañías de seguro tienen sus propios métodos de cotización que son sumamente complejos, y por supuesto también tienen sus propios procesos de autorización interna, es decir, no cualquiera puede acceder a esa cotización necesariamente, y de alguna manera nosotros tenemos que integrarlo en conectarnos a través de peticiones que tienen que pasar por distintos métodos de autorización. Eso nosotros, por lo menos como tenemos configurado en este caso el flujo, a menos que tengamos una tecnología como por ejemplo RPA, no lo podemos lograr y necesitamos la intervención de un agente humano que pueda cotizar con esta información conectada de manera automática y que se la pueda luego dársela al usuario que consulta a través del mismo flujo, de la misma conversación, a través de otra conversación por otro medio, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a estar teniendo entonces esta función donde capturamos esta información
y donde desencadenamos nuestra cotización de flujo de automotor, ¿sí? Nuestra cotización de flujo automotor la vamos a ver en nuestra pantalla de flujos. Estas responden de manera similar porque en este caso nuestra cotización de automotor tiene esta configuración básica, ¿sí? Cuando colectamos los datos, imprimimos un mensaje al usuario diciéndole que la consulta fue derivada a nuestros asesores, le damos el nombre, el correo electrónico, la marca, fíjate todo, son todos datos que ya le hemos solicitado al usuario acá, y le imprimimos este mensaje y automáticamente notificamos a administradores para que puedan saber que hubo a una persona que al menos dejó sus datos para poder cotizar. Ese administrador posiblemente sea el productor de seguros o alguna persona encargada de hacer las cotizaciones, es decir, de ingresar a los distintos sistemas de seguros y hacer las cotizaciones manuales, ¿sí? Con lo cual, no solamente va a pasar esto, sino que vamos a añadir una etiqueta, y acá es fundamental que suceda esto, porque esto es lo que va a continuar en el flujo. Es decir, nosotros tenemos un usuario que ya dejó sus datos y ya tenemos un aviso a nuestra agencia, ¿sí? Nosotros como productores de seguro recibimos ese aviso y decimos tal usuario. Pero, ¿qué sucede? ¿Y por qué ingresamos o ponemos complementario otro flujo que es en este caso, el de captura de imágenes? Sucede que si nosotros pedimos muchas cosas en un primer momento, el problema principal, me animo a decir, es que la persona se sienta que se le están pidiendo mucha información en un único momento, y al solicitarse mucha información, el principal problema que exista es que esa persona puede dejar la interacción, ya sea porque no tenía tiempo, ya sea porque consideró que se le estaban preguntando demasiadas cosas, y ya sea porque quizá esa persona todavía no estaba del todo nutrida. Entonces, cuando existe esto, nosotros lo que queremos es simplificar el interés y básicamente precalificar. Y a través de ese filtro podemos por lo menos suponer que si la persona deja los datos de su vehículo, mínimamente está interesada en obtener una cotización, ¿sí? Entonces, facilitamos eso, logramos que rápidamente nos dé la información de su vehículo, mínima para poder empezar o avanzar con una cotización, pero luego hacemos complementar un flujo donde vamos a solicitarle algunas imágenes que si bien no son condición sine qua non para poder cotizar este seguro, en este caso la imagen le va a servir al productor de seguros para que pueda tomar una decisión, ver el estado del vehículo, por ejemplo, en este caso, si es auto o si es el caso de un comercio o de un hogar, el estado del inmueble, ¿sí? Pero fíjense acá que nosotros vamos a instalar esta etiqueta, que es cotización automotor. Vamos a poner un wait que implica que en 3 segundos va a mandar directamente un flujo por defecto, ¿sí? Que es nuestro flujo principal. Y ese flujo principal, si recordás cómo estaba configurado, va a pasar por esta primera condición, es decir, nuestro enrutador va a entender o va a capturar esta información, va a pasar por esta condición y lo que va a detectar es que existe la cotización automotor. Por ende, no va a volver o no va a ir a nuestro enrutamiento principal, sino que ya lo vamos a mandar a un segundo enrutamiento, que es el enrutamiento auto más moto, ¿sí? ¿Por qué es auto más moto y por qué por otro lado es comercio hogar? Porque esto dispara la solicitud de datos que tiene que ver con cosas que necesitamos para el automoto, que son distintas que las que solicitamos en comercio o en hogar, ¿sí? En el caso de automoto pedimos principalmente tres cosas. Cómo lo tenemos configurado este flujo es la tarjeta verde del vehículo, que si no sos de Argentina, es básicamente el carnet o el documento identificatorio de ese vehículo, donde están los datos del vehículo con su correspondiente patente, número de motor, chasis y demás. Y por el otro lado vamos a pedir una foto de un lateral, el lateral derecho, y otra foto del lateral izquierdo, que puede o no ser que la persona las tenga, y en el caso de que no las tenga, podríamos tranquilamente avanzar, aclaramos al cliente que es importante para la cotización, pero no lo ponemos como una condición para avanzar en esa cotización. Es decir, que el mismo agente humano puede capturar la información que ya le llegó y proceder a una cotización a pesar de que la persona no aporte ni la tarjeta verde, ni el lateral derecho, ni el lateral izquierdo del vehículo. En el caso de la cotización de comercio y de hogar va a ser distinto porque vamos a solicitar fotos del frente del inmueble y fotos del interior del inmueble, ¿sí? Acá no tenemos ni tarjetas verdes, no tenemos un vehículo, sino que vamos a solicitar otras cosas.
Por ende, en esa dinámica necesitamos replicar ese flujo porque esa gente que solicita las imágenes va a solicitar otras cosas. Entonces, no sería coherente que si yo estoy queriendo cotizar un seguro de comercio, luego la gente me pida las fotos de una tarjeta verde o imágenes laterales o de derecha o izquierda de un vehículo, ¿sí? Entonces, en este caso hacemos esa diferenciación, pero siempre esa diferenciación pasa a través de esta etiqueta que va a enrutar y ese enrutamiento nos va a llevar por otro camino, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando vamos a cotización automotor, recuerden que tenemos esta cotización, va a ingresar por este camino en particular y este camino en particular lo que va a hacer es solicitar imágenes, ¿sí? Y a partir de esa solicitud de imágenes, nosotros luego vamos a poder presentarle al cliente para que pueda confirmar qué imágenes nos mandó y esos links para que el cliente lo confirme significan también una manera de poder invertir en la dinámica de la intervención. En este caso, nosotros vamos a tener un flujo donde, para el caso de un auto o moto, vamos a solicitar esta tarjeta verde, va a mandarnos, el usuario va a mandar la imagen de la tarjeta verde y luego el asistente va a solicitar o va a pasar a solicitar una imagen siguiente. Creo que una de las mejores formas de ver este flujo es en acción. Entonces vamos a simular una situación donde este asistente o donde un usuario nos contacta por primera vez, ya sea porque nos vio en una página web, ya sea porque le salió un anuncio por Instagram. De cualquiera de todas estas maneras, un usuario puede llegar de una manera fría a nuestra agencia y, por ejemplo, en este caso, hacernos una solicitud de información básica o también una cotización. Vamos a probarlo acá. Yo tengo en este caso una ventana abierta. Cuando nosotros ingresamos, esto es nuestro web chat, pero también recordad que siempre podemos conectarlo en nuestro Instagram, Facebook o principalmente WhatsApp, que es donde se canalizan la mayor parte de estas consultas. Nosotros podemos tener esto que es nuestro asistente o nuestra serie de asistentes respondiendo de una manera conversacional a las necesidades del usuario. Vamos a ponerla acá. Queremos hacer algunas consultas, ¿sí? Y a partir de hacer estas consultas es donde nosotros queremos empezar a interactuar con el agente, ¿sí? Acá nos dice que está para ayudarnos con nuestras consultas, si tenemos algún tema específico y demás. Vamos a decirle, quiero saber quiénes son las personas de la oficina, ¿sí? Esta información está toda alojada en el componente, en las especificaciones que le ponemos a los agentes. En este caso, y esto es uno de los principales puntos de control que nosotros trabajamos cuando nos vamos a bandeja de entrada de Chatbot Builder, en esta bandeja de entrada de Chatbot Builder lo que vemos siempre es, si pulsamos en acciones ejecutadas, vamos a ir viendo bien cuál es el camino de decisión que está teniendo en nuestro flujo, ¿sí? Esto significa que, por ejemplo, acá, si tenemos respuesta a recepción, quien nos va a estar respondiendo en este caso es nuestro agente de recepción, porque precisamente la impresión del mensaje la estamos haciendo a través de esa agente. En respuesta a enrutador, que es el campo personalizado que, si recordás, habíamos elegido para poder enrutar, fíjate que siempre la respuesta del enrutador va a ser un nombre y va a ser el nombre de un agente. Ese nombre del agente va a ser capturado por un campo personalizado y ese campo personalizado luego nos va a llevar por el camino que corresponde, ¿sí? Entonces, cuando toma y detecta que la persona está hablando o que debe estar respondiendo para que un agente de recepción tome esa consulta, automáticamente el agente que toma la consulta es el agente de recepción o la respuesta de recepción, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a seguir con la interacción. Vamos a fíjate que acá nos da la información de las personas que forman parte. Esto obviamente es datos ficticios de una agencia de seguros, en este caso Agencia General de Seguros. Yo le he puesto que Juan Pérez es el director general, que Luis Fernández es el jefe de siniestro, que Elena Martínez, coordinadora de cobranzas y demás, ¿sí? Vamos a ponerle también que nos dé horario de atención. En este caso también va a buscar la información y nos va a dar los horarios de atención. Esto es información básica. Muchas veces el cliente llega a vos consultándote este tipo de cosas. Pero en este caso, y como sabemos que una de las principales funcionalidades es la de cotizar, lo que le vamos a decir es que quiero cotizar. ¿Sí? Vamos a hacer una pregunta abierta. ¿Qué sucede en este caso cuando nosotros decimos esto? En particular sucede esto. Cambia
el agente de cotización. Nuestro enrutador entiende que hay un agente de cotización, lo cambia y por ende pasa un agente de cotización con una configuración en particular a responder sobre esto, ¿sí? Que es lo que nosotros pretendíamos en una primera instancia. Entonces, fíjate que acá nos dice, genial, estoy aquí para ayudarle a cotizar, nos da un listado de los distintos seguros, ¿sí? Y también nos da esta simplificación o este concepto genérico que es el de decir que otros seguros, vida, embarcaciones, caución, responsabilidad civil, nosotros también podemos ir por ese camino y ahí nos va a hacer una captura de información, pero rápidamente nos va a contactar con un asesor para que lo cotice, ¿sí? En este caso vamos a decir que quiero cotizar mi auto, vamos a ponerlo, ¿sí? Entonces, cuando cotiza auto, va a disparar, ¿sí? Y va a proceder con la función de cotización automotor porque ya detecta que se trata de ese tipo de seguro. Entonces, por esas razones que nos va a solicitar información que tiene que ver con la marca del vehículo, el modelo, el año de fabricación, la patente y después datos para poder contactarnos como son el nombre completo y el correo, ¿sí? Vamos a poner en este caso que es un Toyota y nos va a decir que nos va a capturar, va a entender que se trata, en este caso, de la marca del vehículo. Vamos a ponerle que es un Toyota Corolla 2023, patente AA11BB, ¿sí? Esta información la va a ir capturando en distintos campos personalizados. Y vamos a pasarlo por último nuestro nombre completo y el correo va a ser pablo@gmail.com. Perfecto. Bien. Entonces lo que tenemos acá es el mensaje predeterminado que habíamos visto en su momento. Fíjate lo que pasa acá. Si nosotros nos vamos a cotización automotor, tenemos este mensaje, ¿sí? Acá se envió un correo de notificación a administradores que a mí me llegó a mi casilla de correo porque soy yo quien está en este caso vinculado, pero puede ser cualquier persona dentro de todos los usuarios que están en la administración del chatbot. Va a añadir una etiqueta, ¿sí? Lo vamos a ver en acciones ejecutadas, ¿sí? Va a añadir una etiqueta que está acá y lo que va a hacer automáticamente es esperar 3 segundos, mandar al flujo por defecto y vamos a tener una respuesta, en este caso de respuesta de imágenes, ¿sí? Recordá que cuando nosotros lo íbamos a nuestro flujo por defecto, pasábamos a un agente de imágenes que es el encargado, tiene la funcionalidad de recopilar esas imágenes para nuestra solución. Entonces, en este caso, cuando nosotros nos vamos a la respuesta, nos dice, perfecto Pablo, ahora que tengo toda la información necesaria para poder asistirte mejor, puedes enviarnos imágenes de la tarjeta verde, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque en este flujo vino por acá, encontró que hay una cotización de automotor y automáticamente fue por enrutamiento automoto, solicitó las imágenes y pasó por todo ese flujo de SG, ¿sí? Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es subirle una foto de nuestra tarjeta verde, ¿sí? Que vamos a irnos acá directamente y le vamos a subir esta foto, ¿sí? Cuando le mandamos esta foto, la imprime o la pega dentro de la conversación y fíjate que esto está armado de una manera tal en la que nosotros podemos mandarle al usuario este link para que el usuario entre y confirme que se recibió bien esa imagen, ¿sí? Si yo como usuario digo correcto, lo que vamos a hacer con la configuración de este agente de imágenes en su secuencialidad del prompt nos va a pedir si le podemos enviar una tarjeta del lateral derecho del vehículo. Vamos a decir en este caso no tengo foto del lateral derecho, ¿sí? Nos va a decir que no hay problema, agradecemos tu colaboración, a la brevedad un asesor especializado se estará contactando contigo, ¿sí? Vamos a decir en este caso muchas gracias y va a seguir la dinámica de conversación. ¿Qué va a pasar acá? ¿Sí? Que si nosotros nos vamos a acciones ejecutadas, vamos a tener que volvemos, en este caso, a respuesta de recepción, ¿sí? Porque ya se dio toda esta interacción y ya vamos a volver al flujo principal y nuestro enrutador va a entender que nosotros seguimos trabajando o hablando con nuestro agente de recepción. Esto es básicamente, si estuvieras en el ámbito de un local, de la parte física de un local y vos sos un usuario que va, te atiende una persona con la que cotizaste, o te tomó los datos,
esa persona te mandó a una persona que estaba al lado, que era la que te pedía las imágenes y le mandaste las imágenes, y esa persona de las imágenes luego te manda al inicio y te dice, bueno, si tenés alguna otra consulta, arranca desde cero y comunícate con nuestra persona de recepción para que te vaya redireccionando en los flujos, ¿sí? Pero supongamos que nosotros vamos por otro lugar y vamos a decirle ahora, quiero cotizar comercio, ¿sí? Es decir, yo podría tener, no es habitual, pero yo podría tener otra consulta nueva, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle acá en este caso, Pablo Brunet, pablo.arroba gmail.com, y el domicilio vamos a ponerle San Martín 1234. Si no sos de Argentina, San Martín es un nombre de calle bastante habitual, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Sí? En este caso nos va a estar redireccionando para lo que es el flujo de comercio, que el flujo de comercio es muy similar, solo que, como te decía, la gran diferencia que tiene esta gente es que en vez de pedirme tarjetas verdes, me va a estar pidiendo datos e imágenes del frente de mi comercio, ¿sí? Entonces, acá tiene una leve diferencia, es que no solamente nos va a pedir de alguna foto, sino que nos va a pedir hasta 3 fotos del frente y hasta 3 fotos del interior, que suele ser una forma de tener un conocimiento mucho más aproximado de lo que tiene el inmueble y lo que es el inmueble, ¿sí? Entonces vamos a ponerle en este caso en el frente del local, supongamos que fuera un supermercado. Bien, y recibimos la imagen del frente, si tiene más imágenes del frente, por favor envíalas. Vamos a ponerle que sí, vamos a mandarle esta imagen acá, que no sé si es exactamente el mismo local, pero bueno, lo hemos sacado de Google. Vamos a recibir esa segunda imagen, ¿sí? Y fíjense que acá en este caso ya me muestra 2 imágenes. Entonces, lo que hacemos de esta manera es que la persona o el usuario vaya confirmando a medida que va entregando cosas, ¿sí? Esto también, desde el lado del flujo y de la configuración de la gente, es mucho más efectivo porque la respuesta es mucho mejor, ¿sí? Pero fíjense que acá, si yo toco, guardamos estas imágenes, y estas imágenes son las que yo como negocio, como agencia de seguros, puedo consultar rápidamente y voy a tener en un almacenamiento dentro de la aplicación para poder consultarlas, ¿sí? Supongamos que yo le pongo que sí son correctas y lo que va a suceder acá es que va a entender que va a empezar a pedirnos las imágenes del interior del inmueble, que es otra de las cosas fundamentales, ¿sí? En este caso vamos a mandarle una foto acá de este local comercial. Nos va a decir en este caso que recibió la imagen y le vamos a decir que no tenemos más imágenes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a detectar, no nos va a insistir con más imágenes, ya nos va a mostrar esta foto del interior del inmueble con este correspondiente URL, donde el agente de seguros va a poder consultar. En este caso vamos a decir muchas gracias, sí, son correctas, correctas, y se va a terminar el flujo y vamos a pasar a foja cero, ¿sí? Este diseño de conversación de una agencia de seguros tiene el aspecto fundamental de poder cubrir distintas cosas, pero sobre todo también el de poder coordinar y el de poder trabajar de una manera mucho más sencilla y efectiva los distintos flujos o los distintos caminos que una interacción, con lo que vos sabés perfectamente que pueden tomar. Es decir, una interacción puede ir por diversos caminos y dentro de esos caminos, siempre que lo trabajamos en compartimientos estancos, es mucho mejor. Pensalo físicamente, si por ahí no te haces el escenario o la representación de lo que esto significaría. Imagínate la diferencia que podría tener en una agencia de seguros si vos tenés 5 personas con tareas y responsabilidades bien definidas y, e interactuando dentro de un proceso de atención al cliente, interactuando entre sí como si fuera una cadena, a diferencia de si hay una única persona que hace absolutamente todo esto. Muchas veces esa única persona tiene la complicación de estar gestionando muchos flujos en simultáneo. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en este término de agentes y ese input de cada uno de los agentes va nutriendo al trabajo que el agente siguiente dentro de esa cadena va a lograr, nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de lograr resultados mucho más efectivos y en este caso lo has visto con cotizaciones, que es el alma de una agencia de seguros y la principal razón de ser por la cual nosotros diseñamos un proceso de ventas y atención al cliente.
Así que hasta acá llegamos con esta demostración, espero que te haya gustado. Si entendés bien de qué se trata esto y te podés hacer una idea en la cabeza, imagínate que hay dos grandes escenarios. Un escenario en el que hay distintas personas dentro de una agencia que tienen una serie de tareas y responsabilidades bien definidas y que saben bien dónde intervienen dentro de un proceso de atención al cliente y cómo lo que hace una persona luego va a nutrir al trabajo de la otra. En este caso es lo que tratamos de emular cuando hacemos un sistema de multiagentes, a diferencia de tener una única persona que hace absolutamente todo, que responde todas las consultas de administración, toda la consulta de siniestros, toda la consulta de cotización. Algo que ya está probadamente demostrado que es muy ineficiente en términos de lograr mejores ventas, de lograr mayor satisfacción al cliente y de poder hacer un proceso mucho más coordinado y organizado de la atención al cliente. Así que si te gustó esta demo, te invito a que sigas este canal, a que obviamente le des like a este video y que siempre digo lo mismo, activar la campanita para poder saber cuáles son las próximas actualizaciones. En videos siguientes te voy a estar mostrando no solamente soluciones que tienen que ver con funcionalidades o posibles diseños de chatbot builder, sino también otras herramientas que son fantásticas dentro del ecosistema de open source que estamos trabajando en la agencia, que tienen que ver con desarrollos automatizados en N8N principalmente, en Flowwise y en herramientas que también son súper útiles como por ejemplo Chatico, ¿sí? Así que ya, gracias por haber permanecido en el video. Te voy a dejar acá abajo un enlace para que puedas consultar. Así te mando una guía gratuita para que si sos un negocio o sos una empresa y arrancaste este año 2025, viniste de las vacaciones y estás empezando a reorganizar y a planificar tu año. Y una de las principales interrogantes dentro de ese año es cómo empezar a aplicar o automatizar procesos o aplicar inteligencia artificial. Te voy a dejar una guía donde contemplamos dos cosas. Primero, qué se viene en términos de tendencias de inteligencia artificial para negocios en este año 2025, que va a ser, desde ya te digo, un año fundamental, un año clave. Y por el otro, cómo podés empezar a implementar o aplicar algunos pasos puntuales para que en tu empresa se empiece a hablar de cómo la inteligencia artificial puede mejorar la productividad. Así que desde ya, gracias por estar, quedo a disposición y si estás interesado en conocer esto en profundidad y en saber cómo nosotros podemos ayudarte, te invito también, te dejo el link a nuestro cal.com para que agendes directamente una entrevista gratuita exploratoria y te mostremos una demo para que puedas operar sin ningún tipo de compromiso, una demo por 7 días de Chatbot Builder para que veas cómo tu chatbot configurado con información de tu empresa puede tranquilamente estar operando y dándote soluciones no solo a vos, sino que a tus clientes principalmente en términos de lo que es la contactabilidad con tu empresa. Así que ya gracias y nos permanecemos en contacto.